Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré detalladamente y paso a paso cómo sumar y restar fracciones heterogéneas o con distintos denominadores implementando el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a resolver las siguientes sumas y restas de fracciones heterogéneas. Vamos a iniciar a sumar 3 sextos más 7 doceavos. Podemos evidenciar que tienen distintos denominadores. Para resolver esta suma de fracciones heterogéneas hay varios métodos. Uno de ellos es implementar el método de la carita feliz, que también es llamado el método de la mariposa. Pero en esta oportunidad te explicaré cómo resolver sumas y restas de fracciones heterogéneas implementando el mínimo común múltiplo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores con el fin de convertir esta suma de fracciones heterogéneas a una suma de fracciones homogéneas o con igual denominador. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo del 6 y el 12 y los descomponemos. Aquí podemos dividir entre 2 porque tanto el 6 y el 12 son divisibles entre él. Mitad de 6 es 3 y mitad de 12 es 6. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque 6 es divisible entre él. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. Mitad de 6 o 6 entre 2 es igual a 3. Ahora, el 3 es un número primo y como es un número primo, es divisible entre él. Tercera de 3, 1 y tercera de 3, 1. Hemos finalizado la descomposición. Profe, ¿y ahora cómo hacemos para calcular el mínimo común múltiplo? Súper fácil, multiplicando los factores primos trabajados en la descomposición. Es decir, 2 por 2 por 3. 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 3 es igual a 12. Esto significa que el 12 es el mínimo común múltiplo quien va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Entonces, el denominador ahora va a ser el número 12. Como nosotros hemos alterado los denominadores, también debemos hacerlo en sus numeradores. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Dividiendo ahora cada uno de estos denominadores entre sus denominadores originales y esos resultados los multiplicamos en sus numeradores. Es decir, 12 entre 6 es igual a 2 y 2 por 3 es igual a 6. 12 entre 12 es igual a 1 y 1 por 7 es igual a 7. Miren, ahora tenemos una suma de fracciones homogéneas o con igual denominador. Recordemos que conservamos el mismo denominador, quien es el 12, y para hallar el numerador sumamos los numeradores. Y 6 más 7 es igual a 13. Es decir, que 3 sextos más 7 doceavos es igual a 13 doceavos. Ahora vamos a resolver esta resta. 2 quintos menos 3 veinteavos. Tenemos una resta de fracciones heterogéneas. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo para convertirlas en una resta de fracciones homogéneas. Entonces, vamos a ahorrar en esto. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo del 5 y el 20. Aquí podemos dividir entre 2 porque el 20 es divisible entre él. Como el 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. Mitad de 20, 10. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 10 es divisible entre él. Como el 5 no es divisible entre 2, ¿qué debemos hacer? Bajarlo. Y mitad de 10 es igual a 5. Ahora bien, el 5 es un número primo y como es un número primo, es divisible entre él. Quinta de 5 es igual a 1 y quinta de 5, 1. Hemos finalizado la descomposición. El mínimo común múltiplo
va a ser igual al producto de los factores primos trabajados en la descomposición, es decir, 2 por 2 por 5. 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 5, 20. Ahora el 20 va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Entonces, 20 y 20. Ahora dividimos cada uno de estos denominadores entre sus denominadores originales y esos resultados los multiplicamos en sus numeradores. 20 entre 5 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. 20 entre 20 es igual a 1 y 1 por 3 es igual a 3. Ahora conservamos el mismo denominador, quien es el 20, y restamos los numeradores. Y 8 menos 3 es igual a 5. Vamos a borrar porque esta fracción se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? Porque tanto el 5 y el 20 son múltiplos de 5. Y si son múltiplos de 5, son divisibles entre él. Entonces, 5 entre 5 es igual a 1 y 20 entre 5 es igual a 4. Es decir, que 2 quintos menos 3 veinteavos es igual a 1 cuarto. Mira qué fácil es. Ahora vamos a sumar 2 cuartos más 6 quintos más 8 décimos. Hay varios métodos para sumar estas tres fracciones, pero vamos a continuar con el mínimo común múltiplo. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, del 4, el 5 y el 10. ¿Podemos dividir entre 2? Sí, porque tanto el 4 y el 10 son divisibles entre él. Mitad de 4, 2. El 5 no es divisible entre 2. Lo bajamos. Mitad de 10, 5. Podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 2 es divisible entre él. 2 entre 2, 1. Bajamos el 5 y bajamos el 5. Aquí podemos sacar quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Ahora, el mínimo común múltiplo va a corresponder al producto de los factores primos trabajados en la descomposición. Es decir, 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 y 4 por 5, 20. El 20 ahora va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. Vamos a borrar. Espero me esté dando a entender y si no hay algo claro, por favor me lo deja saber en los comentarios. Ahora, dividimos 20 entre 4 es igual a 5 y 5 por 2 es igual a 10. 20 entre 5 es igual a 4 y 4 por 6 es igual a 24. 20 entre 10 es igual a 2 y 2 por 8 es igual a 16. Conservamos el mismo denominador, quien es el 20, y sumamos los numeradores. 10 más 24 es igual a 34 y 34 más 16 es igual a 50. Aquí podemos simplificar. Podemos dividir entre 2. Podemos dividir entre 5 y podemos dividir entre 10. Mejor simplifiquemos entre 10. 50 entre 10 es igual a 5 y 20 entre 10 es igual a 2. Pudimos haber cancelado este 0 con este 0. Eso significa que hemos dividido tanto en el numerador como en el denominador entre 10. En conclusión, 2 cuartos más 6 quintos más 8 décimos es igual a 5 medios, que expresado en forma de número mixto es igual a 2 enteros y 1 medio. Profe, ¿y de dónde sacó esto? Dividiendo el numerador entre el denominador. Miremos. 5 entre 2.
¿Cuántas veces cabe el 2 en 5? Dos veces. 2 por 2, 4, a 5, 1. El cociente, que en ese resultado corresponde a la parte entera, el residuo corresponde al numerador y el denominador corresponde al mismo denominador de la fracción impropia. Es decir, que 5 medios es igual a 2 enteros y 1 medio. Ahora vamos a sumar 7 tercios más 5 octavos menos 8 doceavos. En este caso tenemos una suma y una resta de fracciones heterogéneas. Entonces vamos a convertirlas en fracciones homogéneas, calculando el mínimo común múltiplo del 3, el 8 y el 12. Entonces, 3, 8 y 12. Aquí podemos dividir entre 2 porque tanto el 8 y el 12 son divisibles entre él. El 3 lo bajamos, mitad de 8, 4, mitad de 12, 6. Podemos seguir dividiendo entre 2, bajamos el 3, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Podemos seguir dividiendo entre 2, el 3 lo bajamos, mitad de 2, 1. Finalizamos la descomposición del 8. El 3 lo bajamos porque no es divisible entre 2. Ahora podemos dividir entre 3. Tercera de 3, 1. Y tercera de 3, 1. Ahora, profe, ¿quién es el mínimo común múltiplo? Fácil. Corresponde al producto de los factores primos trabajados en la descomposición. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. El 24 ahora va a corresponder al nuevo denominador de cada una de estas fracciones. 24, 24 y 24. Ahora dividimos cada uno de estos denominadores entre sus denominadores originales y ese resultado lo multiplicamos en sus numeradores. 24 entre 3 es igual a 8. Y 8 por 7 es igual a 56. 24 entre 8 es igual a 3. Y 3 por 5 es igual a 15. 24 entre 12 es igual a 2. Y 2 por 8 es igual a 16. Vamos a borrar aquí para continuar. Mira qué fácil es. Recuerda que si hay algo que no esté quedando claro, por favor me lo dices en los comentarios. Ahora tenemos una suma y una resta de fracciones homogéneas. Entonces conservamos el mismo denominador, que es el 24, y sumamos y restamos los numeradores. Es decir, 56 más 15 menos 16. Y esto es igual a... Conservamos el mismo denominador, que es el 24, y resolvemos la operación que está en el numerador. 56 más 15 es igual a 71. Y 71 menos 16 es igual a 55. Es decir, que 7 tercios más 5 octavos menos 8 doceavos es igual a 55 24avos. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda quien tal lo fue el profe Edison.net. Ahora te dejaré los siguientes ejercicios.